Buenas tardes a todos y bienvenidos otro día más aquí al canal de Juan Antonio Flecha, como una flecha. Pero bueno, ya sabéis, un poquito de todo, ¿no? De contenido, lo que no hago son resúmenes. Los que ya estáis suscritos hace tiempo ya sabéis un poco qué tipo de contenido podéis encontrar aquí y qué tipo no. Pero bueno, aquí volvemos un poquito con el tema de competición, de carreras, en concreto lo que ha iniciado en ese análisis, un poquito entre favoritos que estaban disputando Dauphiné Libéré y que van a correr el Tour de Francia, ¿no? Estamos una vez un poquito iniciada Vuelta a Suiza, justo acaba ayer Dauphiné Libéré, exhibición de Tadej Pogačar, exhibición, sí, bueno, la diferencia con Miguel está ahí justita, ¿no? Vamos a llamarlo justita, porque la sensación de que podía ser mucho más. Pero bueno, analizar un poquito esos favoritos, el estado de forma, lo que viene. Poneos cómodos, que vamos a por ello. Pues tal cual os he comentado antes, ¿no? En la introducción vamos a hablar sobre todo de la Dauphiné Libéré, corredores favoritos para la general, ganadores, ¿no? Sobre todo como Tadej Pogačar y, bueno, los rivales directos que va a tener Tadej en la defensa de ese título del Tour de Francia, ¿no? Vamos a empezar primero con la Dauphiné, siguiendo un poco el análisis de estrategias, de tácticas, de lo que pasó. Recordemos, esa contrarreloj por equipo donde Tadej, pues, él mismo lo reconoce, incluso una vez acabado la Dauphiné, tiene que mejorar, o sea, tiene trabajo, deberes, por así decirlo, de cara al Tour. El resto, pues no. Desde mi punto de vista, estado de forma evidentemente no, es un tema de técnico, no llamaría de posición en la bicicleta, sino más bien de elección de material y de técnica suya en esas condiciones, ¿no? Cronos rápidas. Repito, cronos que se van a 50 y pico por hora todo el rato, como la que se van a encontrar en Caen al inicio del Tour de Francia, ¿no? Crono larga. Renko muy superior ahí. Y Jonas, pues la verdad que muy bien, ¿eh? Algunos me apuntabais, oye, que te has oído comentar que Jonas en la crono tuvo el plato grande, no le entró y demás. Bueno, pues sí, Alix lo comentó también y eso le pudo suponer, no lo sabemos, una pérdida de tiempo. Contrarreloj, por un lado, parece que todos menos Tadej están bien. Montaña, al contrario. O sea, en la montaña pasa todo lo opuesto. Parece que sobre todo Tadej Pogačar está muy superior, ¿no? Parece. Y lo digo porque si remontamos a la etapa del viernes donde Tadej hace ese ataque tan explosivo, ¿no? Etapa otra vez, repetimos, recordemos, concentrada, donde Tadej Pogačar pues hace una aceleración muy fuerte, sobre todo con la ayuda de su equipo para desbancar a Jonas Vingegaard. Bueno, pues eso se confirmó el resto de días, ¿no? Y luego pues él da la sensación que se limita a soltar a Vingegaard y luego ya va un poquito mirando y vigilando a qué distancia vas y no da muchas pistas, la verdad. Y ahí es donde creo que entra la estrategia. Él, incluso esos ataques, él sabe que es capaz de soltarle, o lo supo el viernes, y una vez le suelta, él le gusta esa sensación, o sea, esa situación de decir, mira, que me tenga lejos. Y en el fondo que no sepa o que no sea capaz de estimar realmente en subidas largas, como vimos tanto sábado, el domingo menos, porque el domingo sí que fue un ataque de Vingegaard. Pero bueno, sobre todo la etapa del sábado, que no se vea tanta estimación, ¿no? De Jonas Vingegaard, a ver en qué estado pueda estar Tadej Pogačar, sobre todo porque no se le ha visto ir a tope, ¿no? Esa es al menos la sensación que daba. Especulaciones porque al final nos tenemos que centrar en lo que hemos visto, los datos, lo que ha perdido uno o ha ganado uno respecto al otro. Y ahí es donde Vingegaard, pues bueno, sí que se ha quedado más justo, ¿no? No ha sido capaz de seguir esos ataques explosivos de Tadej Pogačar y se ha limitado a poner un ritmo. Hasta ahí sabemos, ¿no? Realmente se han ido a tope, hay titulares que dicen que gana medio gas Pogačar. Bueno, eso yo creo que lo tiene que decir él si realmente va a medio gas y evidentemente no lo va a decir. Lo que hemos visto y sensaciones sí que asemejan un poco a eso, pero poco sabemos de Vingegaard, si realmente está siguiendo su preparación de cara al Tour. Disculpad que no mencionaba a Renko. Renko, hay una entrevista muy interesante tras la última etapa que la hace Daniel Fribi, la podéis ver en Eurosport también, si bien Daniel Fribi es periodista de otra cadena, pero claro, ahí estaba la pregunta y sobre todo la respuesta, que es lo importante, de Remco Evenepoel respecto a estado final, ¿no? Y él, bueno, pues un poco lo que comentábamos tras el vídeo del viernes, ¿no? Él sí que se ve con esos deberes aún pendientes, un poco lo que hablábamos el otro día, esa capacidad anaeróbica. Él se refería que, bueno, cuando llevas a un ritmo muy elevado, la capacidad de tener ese cambio de ritmo hasta los 5 minutos. Cuando hablábamos de los tiempos y demás, un poco que tiene
tiene sentido. Él no habla de 10 minutos de esfuerzo, él habla de 5 minutos. Y lo que os hablaba de la capacidad anaeróbica, no, ese esfuerzo de 5 minutos entrenable. ¿Vale? No sé si tiene tiempo suficiente o no, pero él sabe que ahí tiene que pulir mucho. Él entiende que a un ritmo elevado sí que es capaz de estar con Pogačar y con Vingegaard, pero aquí hay una aceleración, repito, donde él tiene que sacar energía de ese tanque que tiene de capacidad anaeróbica se le vacía muy pronto. Ahí está la Dauphiné, ¿no? Un poco también para sacar conclusiones, esa era un poco la conclusión de Renko. Pero queda mucho, ¿no? Y en eso es lo que me quiero centrar de cara a dónde está cada uno y lo que queda hasta el Tour de Francia. Sobre todo a la parte final, a Alpes. Estamos casi un mes vista, ¿eh? Entonces, ¿dónde nos sitúa eso? Pues bueno, corredores como en el caso de Tadej, que están en un pico de forma y simplemente un muy buen estado de forma, no hablemos de picos, sino que están en un estado de forma muy bueno, y que se va a limitar, entre comillas, a eso, a volver a Isola 2000 en altura, como ha comentado, y a mantener ese estado de forma, trabajar en la crono, pero bueno, poco trabajo le queda, por así decirlo. Sin embargo, y ahí es donde entra el contraste, ¿no? Tanto de Vingegaard y Renko, recordemos ambos con una situación, no voy a llamarle similar, pero bueno, con una situación no deseada en cuanto a días de competición y competición desde que empezó el año, ¿no? Renko por aquella caída, entrenando, ¿no? En invierno, y en el caso de Jonas con París-Niza. Eso les lleva, sobre todo, fijaos la diferencia, ¿no? Mientras Tadej Pogačar lleva una temporada en la que tiene un estado de forma muy bueno y se limita a gestionarlo, contrasta con el estado de forma de Renko y Jonas, ¿no? Que parece que aún les queda trabajo, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? Es el ir a buscar la forma o el gestionar la forma que ya tienes. Yo creo que en preparación de un ciclista, ¿no? De cara a un objetivo, son dos grandes diferencias que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es mejor que otra? Yo creo que es un tema personal. O sea, hay gente que decidirá que es mejor gestionar el estado de forma que tienes que ir a buscarla. Pero repito, habrá gente que no tendrá ningún problema en enfrentarse a ir a buscar ese estado de forma, no ir a trabajar lo que falta por llegar al nivel de forma deseado. Alguno de vosotros me apuntaba también, ¿no? Y ahora cambiando un poco ya de tema de planificación y de forma, quedaos con esas dos imágenes, por así decirlo, y lo que le toca hacer cada uno de aquí al Tour de Francia. Mantener o ir a buscar la forma. Lo que sí, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría apuntar, sobre todo es el tema de Tadej, ¿no? Había ciertas dudas sobre si Tadej, con el calendario de clásicas que había tenido, iba a ser un hándicap o no de cara al Tour. De momento parece que no lo es. Por tanto, esa duda de momento es velada. Igual se vuelve a plantear durante el Tour, pero de momento, según va la planificación y se aproxima el gran objetivo del año, parece que está bien. O sea, que no se puede decir, o no deberíamos decir, de que ha sido mala elección, de momento. Podría ser mejor, ya veremos, pero de momento le está funcionando. En este tema de preparación y demás, algo muy interesante, ¿no? Que de hecho alguno de vosotros en los comentarios me decía, bueno, a ver, tanto si al final las bonificaciones también cuenta, ¿para qué la contrarreloj? Si luego la bonificación al final ya sabemos quién se las lleva y se gana. Se gana una gran vuelta por bonificaciones. Vamos a repasar un poquito, ¿no? Las últimas grandes vueltas antes de hacer una afirmación como esa, ¿no? Si realmente se decide una gran vuelta por bonificaciones. Bueno, pues miremos primero 2 años atrás, 2023, Giro de Italia, ¿vale? En Giro de Italia, 2023, sí que Roglic fue el primero y a Geraint Thomas lo tuvo ahí a 14 segundos. A 1 minuto 15, Joao Almeida. ¿Recordad, Almeida? Bueno, pues muy cerquita también de Roglic, ¿eh? Almeida yo creo que es buena referencia en ese sentido. Entender lo de la importancia de las bonificaciones. O sea, en ese Giro sí que las bonificaciones, pues bueno, jugaron un papel importante. En el Tour, recordemos, todas las etapas, todas, absolutamente todas, tienen 10, 6 y 4 segundos, si mal no recuerdo, pero bueno, más o menos 10 segundos al que gana. A ver, ¿se gana una gran vuelta por bonificaciones? Evidentemente no, si no apostaríamos por Milán. O sea, que todas las etapas bonifiquen no significa que sea determinante. Y por esto lo voy a decir ahora, ¿no? Porque si observamos el resto de resultados, ¿no? De gran vuelta y sobre todo cuando se enfrentan Tadej Pogačar y Vingegaard, en el Tour del 2023 la diferencia es de 7 minutos y medio para Jonas delante de Tadej Pogačar. ¿Cuentan las bonificaciones en esa clasificación? Para nada.
Tour de Francia 2023. ¿Qué pasa en la Vuelta del 2023? La famosa vuelta de Kuss, Vingegaard y Roglic. Los tres del mismo equipo, entre ellos bonificaciones, pero bueno, 17 segundos entre el primero y el segundo. ¿Deberíamos tenerlos en cuenta? Visto lo que pasó y que los tres primeros eran del mismo equipo, yo creo que no. Recordemos, el cuarto en aquella vuelta fue Juan Ayuso y así a 3 minutos 18. Por tanto, ¿determinante las bonificaciones en aquella vuelta del 2023? No, yo creo que realmente lo que decidió fueron etapas de montaña, crono y fuga, en este caso, la famosa fuga de Sepp Kuss. Vamos a la siguiente gran vuelta, Giro de Italia del 2024. Pogačar le mete a Martínez, bueno, pues a Dani le mete 10 minutos, 9.56. ¿Realmente creéis que en la bonificación es lo determinante de este Giro? Bueno, yo creo que aquí no hay discusión. Vámonos al 2000... estamos en el Giro 2024, vamos al Tour del 2024. Vemos, perdón, a Vuelta a España del 2024. Estamos ahí con Roglic, o sea, esta es la vuelta del año pasado, también 2 minutos 36, en la vuelta y tercero más a 3.13. Situación algo similar al anterior, recordemos. ¿Esos 2.36 son reales? Entre Roglic y O'Connor, bueno, hubo aquella fuga, ¿no? Que fue la que metió a O'Connor como aspirante a la general. Si buscamos, vamos a decir, selección de entre los grandes favoritos, no fue ahí donde hubo la diferencia entre Roglic, los 3 minutos, y Enric Mas en bonificaciones. O sea, se nos mete ahí O'Connor, recordemos, a 2.36. Pero es que ni por esas, ni metiéndose en una fuga, las bonificaciones realmente hubiesen sido tan determinantes. Quizá entre el segundo y el tercero, pero bueno, repito, ahí hay una fuga por medio, que es la de O'Connor, que al final, pues mira, le mete en el podio. Vamos a otra gran vuelta, ¿no? Esto es el Tour del año pasado, sí. Tour del año pasado. Vemos entre Jonas y Tadej, o sea, Tadej es el ganador, 6 minutos 17. Y Renko a 9.18. Bonificaciones, nada. O sea, aquí la diferencia se ha hecho sobre todo en montaña. Y la última crono. La última crono en Monte Carlo, ahí Tadej Pogačar de una auténtica exhibición. Pero repito, aquella crono tenía el Col d'Huez, bajada técnica, además, no es el terreno que Pogačar tiene que mejorar y que busca mejorar, ¿eh? No nos lo inventamos aquí, ya lo ha dicho él, tiene que mejorar en ese tipo de cronos llanas como la de Caen. 6 minutos, bonificaciones, nada. Y ya nos vamos al Giro de este año, ¿vale? Entre Yates y Del Toro. Recordad, previo al último día en Sestriere, estaba todo ahí metido en unos segundos y al final, pum, en montaña, en Colle delle Finestre, se decide todo. La diferencia final, casi 4 minutos, ¿no? 3.56. Por tanto, bonificaciones importantes para ganar una gran vuelta. Si miramos los 2 últimos años de grandes vueltas, no lo son, no lo han sido, ¿vale? Es la conclusión a la que yo llego haciendo este análisis un poco de lo que he visto. ¿Que pueden determinar el resultado de este año del Tour? Por supuesto que pueden, pero no sería lo habitual. Yo sí que espero otra vez grandes diferencias entre los primeros y en primero o segundo. En este caso, todo pinta que sea Tadej Pogačar. De ahí que nos tengamos que centrar mucho, ¿no? Cuando observemos el Tour de Francia, dónde se pueden hacer esas grandes diferencias, ¿no? Contrarrelojes individuales, días de montaña. Pero para eso ya haremos una previa del Tour, analizando el recorrido un poquito de una manera más exhaustiva y sobre todo los rivales. Pues eso es todo por el día de hoy. Espero que os haya gustado. Gracias por ver nos vemos en el siguiente.